maestra Julieta Simbrón, que muy amablemente nos va a comentar sobre una experiencia que tuvo en el segundo Encuentro Nacional de Redes en Colombia. Hola maestra, ¿cómo está? Muchas gracias por otorgarnos esta entrevista. Y bueno, antes que nada nos gustaría que nos comentara qué es esto, cuál es la temática, qué es esto. Ok, bueno, el segundo Encuentro Nacional de Redes está promovido por una fundación que trabaja con el tema de paz en Colombia y que se llama Educapaz. Educapaz integra a socios y aliados, que son otras fundaciones que también están en la misma línea, a universidades como es la Universidad de los Andes, como es la Universidad Pontificia Javeriana, lugar donde fue precisamente en Cali el encuentro. Y ellos trabajan con la promoción constante de paz, todos los temas de paz a través de los espacios áulicos, de los espacios académicos, con programas educativos. Estos programas educativos o estos programas laterales a sus programas educativos de gobierno, pues lo que están tratando es de reintegrar la condición social, a la gente a la condición social, donde precisamente los temas tan severos que ellos han vivido en cuestiones de guerrillas, de violencia, de cuestiones de género, etcétera, pues bueno, se puede reconciliar la situación social, ¿no? Se integran. De hecho, bueno, hay una fundación que es la Fundación de la Reconciliación y el Perdón, está Fe y Alegría, hay otras fundaciones laterales que están integrando todo lo que es el movimiento de Educapaz, y este evento integra o llama, ¿no?, a todos los departamentos, llamemos aquí estados, ¿no? Todos los departamentos que precisamente están teniendo puntos de conflicto y en los cuales se ha operacionalizado algunos de los programas, ya sea de estas fundaciones o precisamente de Educapaz, ¿no? Entonces, el encuentro, que fue un encuentro muy grande, casi 900 asistentes, ¿no?, de toda la línea desde Bogotá, darle la vuelta a la zona del Pacífico, la zona del sur, la zona del este, todos los departamentos colombianos. Y bueno, se integró por especialistas, por docentes que están operacionalizando precisamente programas, por rectores, aquí son los directores, ¿no?, por rectores, por coordinadores, por facilitadores, por los mismos aliados y socios. Y bueno, la temática es integrar, ¿no? Cada vez precisamente redes es para trabajar más en conjunto con todos los maestros y que haya resultados, ¿no? Y las propuestas pues son muy interesantes. Ok, perfecto. Bueno, también nos gustaría mucho saber cómo fue que usted se integró a esto, cuál fue el proceso, si hubo algún proceso de selección, cómo pasó. Ok, bueno, fue una invitación personal. Este es el nodo, ¿no? También es un término que utilizan mucho allá para trabajar con redes. El nodo o el punto de encuentro es precisamente con Adriana Cruz, que ella es especialista en estudios para la paz, que nos acompañó aquí en ICES, en la apertura precisamente de nuestro congreso con el tema de educación para la paz. Adriana, ella es pedagoga, trabaja para Educapaz. Aquí ella vino a título personal a compartirnos su experiencia, como también yo me incorporo allá. El proceso de selección como tal no hubo, porque fue una invitación especial, y la invitación surge precisamente por las temáticas con las que yo me he estado involucrando, y que son felicidad, ciencias de la felicidad, resiliencia y educación socioemocional. Entonces, ahí la propuesta, ellos están manejando una línea que es gestión de las emociones, entonces se integra muy bien. Hay una referencia de ponencias que yo he dado, de algunos materiales, y entonces surge la apertura para, uno, compartir un conversatorio precisamente sobre resiliencia con especialistas allá en resiliencia, y posteriormente trabajar en otra mesa con lo que son docentes innovadores, donde compartí el tema referente a modelos educativos en México, ¿no?, nuestros modelos oficiales. Entonces, bueno, te podría decir que llego allá por una hermosa coincidencia con Adriana, que además de que es
docta en su área porque ella ha estado trabajando directamente con las zonas de conflicto, con la gestión y demás. Yo llego allá con toda la gente a través de haber coincidido con ella en el Amazonas hace 2 años. Nos conocimos, siempre lo digo, entre maleza y agua. Y bueno, pues empiezas a platicar con la gente, empiezas a compartir, resulta que estábamos trabajando en las mismas líneas, desde diferentes trincheras y empezamos a coincidir, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a hacer cosas como más grandes y después que ella viene, regresa a Colombia, de pronto da una puesta panorámica de cómo están acá las cosas y bueno, coincide. También nos parece súper importante saber cuál fue su experiencia como persona, como docente, que tiene mucha experiencia como docente, como ponente. Nos gustaría saber cómo le fue. Híjole, pues, para empezar fue un viaje muy rápido, ¿no? Porque yo nunca había salido del país con tanta brevedad, ¿no? Pero fue un viaje de trabajo, un viaje académico maravilloso, con sus altibajos, pero pues fue una experiencia increíble que la volvería a repetir porque hay un proceso de crecimiento, creo, importante. Como persona, identificar la calidez. Mi primera lección fue sobre resiliencia personal, ¿no? Mi primera lección fue esa, ¿no? Yo iba a hablar de resiliencia, iba con el tema de resiliencia y bueno, tuve que resolver alguna situación antes de poner un pie en el avión, entonces bueno, ya resolví todo y desde ahí empiezan las experiencias, ¿no? La gente siempre amable, maravillosa. Me quedo con esta sencillez de la gente que es especialista, de la gente que tiene lugares súper elevados, jerarquías, que ocupa jerarquías bien importantes allá, en la parte educativa, en la parte de ONGs y, bueno, de fundaciones propiamente, y que es la gente más sencilla, ¿no? Que es súper accesible. Fue una experiencia maravillosa el ver a los maestros que tienen de pronto tanto en contra y que tienen una pasión que yo no he visto, ¿no? A veces yo creo que la carencia es parte de mi lección, que a veces la carencia nos hace valorar y sacar el máximo de nuestras potencialidades, ¿no? A mí me sorprendió ver maestros de 15, 16 años que son alfabetizadores, que son maestros de primeras enseñanzas y que, bueno, tienen una actitud impresionante. Eso como persona, ¿no? Como profesionista, pues siempre me quedo con un muy buen sabor de boca. Yo iba con un compromiso moral muy fuerte y creo que lo cumplimos, puedo decir satisfecha que lo cumplimos. Y hay mucho aprendizaje, ¿no? Esta idea de que las cosas, de que no acaban, ¿no? Y que continúas y continúas y continúas y continúas y que si tú crees que llegaste a un punto, no es nada más, es el punto de partida para lo que sigue, ¿no? Que aquí hay mucho que hacer. A mí me parece que en México, por lo menos en el contexto en el que nosotros estamos y que es el inmediato, en este contexto todavía no entendemos el tema de violencia, porque violencia y paz van de la mano, ¿no? El tema de violencia como una necesidad por atender, ¿no? Y que hay muchos elementos que nosotros tendríamos que estar abordando. No, trabajar con paz no es solamente decir perdónense y abrácense y todos son felices, ¿no? Es un proceso mucho más complejo porque implica un sentido de responsabilidad personal y social, ¿no? Que allá ya lo están abordando de otra manera, que allá tienen una condición más severa todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es esta parte de qué se tiene que hacer profesionalmente, ¿no? Y el trabajo tiene que implicar una estructura más elaborada, un compromiso más fuerte y sentarse no nada más a hacer proyectos a corto plazo, ¿no? Sino mediano o largo plazo que puedan ser operacionalizables y que puedan ser evaluables. En cuestión como ponente, no, bueno, como ponente fue una experiencia impresionante. Yo suelo dar algunas charlas para la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente para el Centro de Actividades Artísticas y Culturales. Y bueno, en otros espacios a los que me llaman, pues yo asisto con temáticas de desarrollo potencial humano, con temáticas de psicología positiva, humanista, que son las líneas en las que yo trabajo.
Y estar en una mesa con la gente con la que estuve fue impresionante, ¿no? Porque, bueno, primero ver que no estamos haciendo las cosas tan mal de manera personal, ¿no? Y compartir con la sencillez de la gente fue increíble, ¿no? Yo nunca imaginé, te lo comentaba, estar en medio de las personalidades con las que compartí mesa y que de pronto estamos intercambiando ideas y demás de fuera, ¿no? De la parte académica, el poder tener la libertad de responder desde tu propia trinchera. Yo siempre he dicho que soy, te lo decía hace un instante, ¿no? Maestra de a pie, ¿no? Entonces, pues es muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que uno regresa con el compromiso. Yo regreso con un compromiso, regreso con una pila recargada, porque de verdad, o sea, hubo muchas actividades donde yo no pude evitar llorar de lo emotivo. Regreso con mucha emotividad, porque es muy contagiante el ver a gente que quiere hacer cosas y que está dispuesta a hacer cosas, y que si nosotros nos documentamos un poco de lo que está pasando allá, te quedas pasmado y dices, chin, aquí tenemos tantas cosas por hacer y tantas posibilidades, y somos tan privilegiados. Ellos tienen problemáticas muy fuertes, ¿no? Como es el asesinato y desaparición de maestros, ¿no? Y que estamos hablando de maestros muy jóvenes. Insisto, allá ellos egresan y se van a trabajar bien pequeños. Aquí todavía estamos como hijos de familia a esa edad, ¿no? Y ahí los ves y trabajan inclusividad, y trabajan desarrollo integral, y trabajan con este concepto de la civilidad y de la ciudadanía, y pues cada uno está desde su propia trinchera, con esta idea de reconciliar a la sociedad con el Estado, con la misma sociedad, con el mismo proceso bélico, ¿no? Pero sobre todo con la idea de reconciliarse a sí mismos, ¿no? Y de encontrar un lugar en su espacio. Para ello, bueno, pues utilizan muchos medios, ¿no? No nada más los programas operacionalizables, que son talleres, cursos, prácticas, ¿no? Sino también, por ejemplo, potencializar artes, ¿no? La música, ya a los colombianos todo les suena, les suena maravillosamente todo, ¿no? Entonces, bueno, es como de pronto traer un montón de información que hay que empezar a bajar para ver qué se puede adaptar para nuestros contextos, ¿no? Porque yo creo que hay una necesidad mundial que es reducir los niveles de violencia, ¿no? Bueno, maestra, usted ya nos comentó como algunas contrastes que hay entre Colombia y México, pero la verdad nos gustaría profundizar un poco más. ¿Qué es lo que usted observó? Bueno, en primer orden, en términos de violencia, México tiene desde mi particular punto de vista, una violencia naturalizada a partir de muchas áreas, ¿no? El lenguaje, la forma de integrar la comunicación, las relaciones, la misma parte cultural a veces puede ser un tanto violenta, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en un contexto muy violento, ¿no? Y si nosotros lo vamos trabajando parte por parte, no, nos vamos de espaldas. Pero no lo volteamos a ver y consideramos que no existe todavía como un estado de alerta, porque a lo mejor no hay un fuego cruzado todos los días en algún lugar, ¿no? O sea, sí lo hay, pero no está en todos los puntos, ¿no? No se ha convertido, no lo hemos volteado a ver como un problema nacional. Yo creo que tiene muchas implicaciones económico-políticas, ¿no? En el caso de Colombia, ellos viven desde más de 3 décadas con un problema de violencia visible, ¿no? Con niños sacados de sus casas para volverlos guerrilleros, con mujeres mutiladas, con una situación terrible respecto a la violencia. Entonces dicen ellos, pues la violencia sí existe porque la estamos viendo, ¿no? Porque la estamos viviendo, porque es un país que tiene una conceptualización del miedo diferente a la que nosotros tenemos. México yo creo que es un país que vive con miedo. Yo hice un estudio estadístico antes de salir de México, me estuve trabajando con algunas cosas y en efecto de mi sondeo de 100 personas, 199 personas, ¿no? Me indicaron que ellas viven con miedo, ¿no? Y en Colombia pues andamos por el estilo. La cuestión es que ellos dicen, ok, si está el problema, existe, ahora cómo lo empezamos a erradicar, ¿no?
Y en México es, pues está, yo que trabajo con jóvenes, por ejemplo, a veces los escucho hablar y es, pues eso está ocurriendo, pero ocurre como muy lejos, no me toca, no me corresponde, y entonces no te lo apropias, y entonces lo está sufriendo el otro, no tú, y entonces no hay esta conciencia de trabajar colectivamente, ¿no? Eso es, no sé si queda claro el contraste. Sí son dos países que conceptualizan la violencia y el miedo, pero de formas diferentes, ¿no? Porque tiene que ver mucho con nuestro contexto histórico. Si nosotros estudiamos nuestra historicidad, pues vamos a ver que México es bien violento, ¿no? Históricamente ha sido violento, pero está trabajado de otra forma. Yo creo que hasta la lejanía de un movimiento armado nacional como fue la revolución, a las nuevas generaciones les hacen ver la violencia como algo muy distante. Sin embargo, ellos viven una problemática muy cercana en la cual de pronto, pues sí hay pérdidas, ¿no? Muy racionalizadas o muy concientizadas. Entonces, sí hay una diferencia y también hay una diferencia respecto a qué hacer. Ya vieron qué se puede abordar, qué no se puede abordar, por dónde puede ser el camino más rápido. Yo creo que acá, por ejemplo, en México, este tema de las conferencias, de vas y platicas con los alumnos de secundaria, no está funcionando, ¿no? Porque siguen incrementándose. Yo abordaba ya y les decía que es muy triste ver las cifras de suicidio. Las cifras de suicidio en México nos hablan de un nivel de violencia, nos hablan de un nivel de infelicidad y nos hablan de una sociedad que se nos está yendo de las manos, ¿no? Entonces, insisto, el tema de violencia tiene que ser contextualizado. No podemos hablar de la violencia en Colombia como la hablamos en México, como la que se puede hablar en Venezuela o en Estados Unidos. Todo responde a un contexto, pero eso no quiere decir que no exista. Que es bien importante empezarlo a trabajar, sí, porque pues ya tienes cifras de bullying, ¿no? Es una cepa de violencia, ¿no? Tienes suicidios, tienes feminicidios, tienes muchas situaciones que de pronto te están dando una alerta. Y yo en este sentido les comento una frase que a mí me decía un rector precisamente allá, después de que yo abordé algunas cosas, y me dijo, ojalá México volteara a ver lo que vivió Colombia, lo que le está costando restaurarse, porque es la actitud restaurativa ahora, lo que le está costando restaurarse para tener cuidado y no perder su sociedad, ¿no? Y no perder su paz, porque a Colombia se le fue de las manos esta posibilidad de tener una sociedad como más en calma, ¿no? Más armoniosa, que a lo mejor dirían los sociólogos es parte del proceso dialéctico, de la espiral dialéctica, pues sí, ¿no? Pero el precio puede ser muy alto, ¿no? Entonces, yo me quedo con esta frase, que México concientice, voltee a ver el caso Colombia y que tomen las riendas para no llegar hasta el punto en el que tuvieron que llegar ellos, ¿no? Para reintegrarse. Y yo observo en ellos una fraternidad real, no una falsa solidaridad, que yo creo que hemos visto en México ante unas situaciones de desastre. Digo una falsa solidaridad porque sobre todo en los eventos de hace 2 años no vimos gente que se movilizó y que a la brevedad igual continuó con lo suyo y ya había otro tema, ¿no? Y que es parte también de lo que ocurre por la situación mediática. Pero ellos están trabajando con un sentimiento de fraternidad. Yo observo en ellos esto, ¿no? Y yo creo que también es algo que nosotros tendríamos que empezar a trabajar. Eso y la actitud humanitaria. Ya hemos visto mucho el contexto que tiene México en cuanto a violencia, pero bueno, algo cierto es que sí, la normalizamos mucho, pero en base a su experiencia ahora en Colombia, ¿cuál es su opinión? ¿Hasta qué punto tendría que llegar México para empezar a hacer algo realmente? Bueno, pues, híjole, yo creo que no solamente yo, sino mucha gente en este país quisiéramos que no se llegara al nivel al que tuvo que llegar Colombia, ¿no? Ellos están trabajando ahorita con la justicia restaurativa, están trabajando con el perdón, y este es el punto al que llegan después de
de tocar fondo, ¿no? Yo creo que después de tocar fondo, hace 2 años que yo estuve en Bogotá, me tocó ver una realidad que ya era la mínima, según después me enteré, la mínima respecto, por ejemplo, al consumo de drogas y la indigencia y demás, ¿no? Y que es así como lo que va quedando de todo lo que fue ese boom, ¿no? Y los niveles de violencia que de pronto los brotes, ¿no? De ciertos grupos de acción o de grupos de choque que están ahí haciendo ruido. En el caso de México, pues yo creo que quisiéramos que no llegara el punto de tocar fondo, porque es muy difícil, recuperar, ¿no? Recuperar una sociedad. Nosotros tenemos una gran ventaja, como también lo tienen ellos, que es que tenemos una población de niños y jóvenes que potencialmente pueden hacer muchas cosas positivas, porque negativas también están haciendo, ¿no? Claro. Y ahí tenemos muchos casos de gente muy joven que está involucrada en situaciones violentas o delictivas y que cada vez el rango se amplía, ¿no? Entonces, sí es preocupante y pues normalizar la violencia como lo hemos hecho es lamentable, ¿no? Porque es, pues no pasa nada, pues es lo de todos los días, ya tenemos que decir muchas gracias que nos dejaron vivos y aunque se hayan llevado el coche, nos hayan vaciado la casa, aunque qué bueno que nos dejaron vivos, ¿no? Se lo tienes que agradecer, eso es normalizar la violencia, ¿no? Tienes que agradecer que a lo mejor no mataron a uno, pero no mataron a todos. Entonces, esos puntos no tendríamos que esperar hasta vivir una situación donde todo el tiempo estás pues alerta para que algo no ocurra o que hasta sepas cómo tienes que resolver para que volteemos a ver y digamos, no, ya no necesitamos parar, ¿no? Sin embargo, la forma de comunicarnos ha sido altamente violenta. A mí me preocupan, por ejemplo, las últimas manifestaciones que no puedes exigir a partir, tal vez genere polémica el punto, ¿no? Pero no puedo ir violencia contra violencia a través de violencia, porque entonces no reduces nada, todo crece. Y es una problemática que ahí está, ¿no? Y yo creo que trabajar con la cuestión de paz, de cultura de paz y con el tema de la reducción de la violencia o de la no violencia no es un asunto forzosamente del Estado. O sea, el Estado tendría que fortalecerlo, pero es un tema que tendría que concientizarse desde la ciudadanía. Si yo como ciudadano trabajo mi parte, pues obviamente voy haciendo cadena. Y vamos trabajando. Yo creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Apropiarnos, ¿no? Lo comentamos hace un instante, decir no porque no me está ocurriendo a mí, no ocurre, ¿no? O no porque ocurra a 5 horas de distancia de donde yo vivo, no es mi asunto. Pues sí, a lo mejor no es mi asunto porque no hay ningún familiar involucrado, afortunadamente, ¿no? Pero alguien está ocurriendo y entonces ¿en dónde está tu conciencia humanitaria y solidaria, no? Yo creo que entender la violencia como un fenómeno que tiene muchas formas nos permitiría ser más conscientes y saber qué estamos haciendo, ¿no? Desde el área que yo manejo, que es la socioemocionalidad, el trabajar con la actitud combativa, el trabajar con la ira, el trabajar con la depresión, el trabajar con la potencialización de nuestro factor más positivo, ¿no? Yo creo que puedes empezar a hacer un camino para reducir niveles de violencia. ¿Por qué? Pues porque una persona que es feliz, que la felicidad no es lo mismo que la alegría, ¿no? Una persona que se siente feliz, una persona que se siente agradecida, que practica la generosidad, que practica la bondad, que practica la actitud humanitaria, pues va a violentar menos el entorno al que pertenece, ¿no? O sea, un niño que no es feliz es un niño que va a promover en el espacio en el que está niveles de violencia. Entonces, esperemos no tocar. Yo quisiera que no llegara a este punto, ¿no? Que la gente tenga la libertad de salir de su casa, que tenga la confianza de que va a volver. A mí me enterneció mucho ver, por ejemplo, caminando en las calles de La Habana hace 3 años, a los niños saliendo de preescolar con sus tremendos mochilones, sin un adulto detrás de ellos,
sin cientos de mamás esperando que salieran los niños con miedo a que se los fueran a arrebatar. O sea, no. O sea, ver caminando a un niño en una ciudad, yo creo que me da la idea de que las cosas pueden ser de otra forma. Yo platicaba con una persona allá y me decía, es que en Cuba, cuidado a alguien que le haga algo a un niño, ¿no? Porque sabemos y concientizamos que los niños son nuestra responsabilidad y es el futuro de nuestra sociedad. Dices, wow. Y aquí en México nosotros vemos alerta Amber, eso es algo que nos violenta, ¿no? Es algo que nos preocupa. Ese es otro nivel de violencia, ¿no? Vemos listas de chicos desaparecidos, de mil situaciones que a final de cuentas nos hablan de una violencia normalizada. Bueno, actualmente hemos visto cómo ha habido manifestaciones de diversos sectores de la población, pero lo que nos gustaría saber es, ¿usted cree que deban atenderse estas situaciones de manera individual o debería hacerse como una generalización de toda la violencia? Bueno, yo creo que la violencia se tiene que conceptualizar como un fenómeno generalizado, porque si no, me parece que reducimos la intencionalidad de la corrección o de la importancia que se le tiene que dar a la atención de un sector o de un fenómeno. Entonces tendremos que entender la violencia como un fenómeno globalizado y sí ver el todo y ver las partes, ¿no? Y desde dónde y cómo se tienen que atender. Y yo creo que una de las situaciones que nos permite entender o resolver algunas situaciones respecto a la violencia es la empatía, ¿no? Ser consciente de la existencia del otro y el derecho del otro a existir sin que sea el derecho único, ¿no? O sea, estamos conviviendo socialmente y tenemos que funcionar en una malla donde pues todos somos importantes, ¿no? Donde tu bienestar es el bienestar de todos, donde tu derecho implica respetar el derecho del otro, donde si yo solamente voy por mi propia bandera, entonces realmente no estoy teniendo un pensamiento social, un pensamiento ciudadano, ¿no? Si no estoy yendo a título personal y entonces los demás no me interesan y si tengo que exigir mi derecho violentando a los demás o violentando el entorno, pues entonces todo se va rompiendo, ¿no? Yo creo que nos hace falta abordar sobre el diálogo, sobre la negociación, sobre el sentarnos a resolver, sobre el perdón, sobre esta justicia restaurativa, que la justicia restaurativa implica el concientizar cómo se genera un fenómeno violento, un fenómeno de conflicto, cuáles son los elementos, cómo se resuelve, cómo se integra cada cual en el lugar que le corresponde, ¿no? Y cómo después nos integramos socialmente, ¿no? O sea, ok, linchar a alguien porque asaltó, porque robó, porque mató, pues es ir tiempo atrás, ¿no? Sin embargo, esto nos habla de una sociedad, por ejemplo, que está enojada, que no encuentra soluciones y que la justicia restaurativa, por ejemplo, nos va a implicar, lo tienes que negociar, lo tienes que dialogar, lo tienes que concientizar, porque era impresionante, ¿no? El hablar de testimonios allá de gente a la cual les habían matado a toda la familia y la familia decía, es que yo tengo que trabajar con el perdón, porque el perdón es lo único que me va a liberar. Y entonces este concepto que a mí me parece todavía muy distante para México, México no perdona. Y México, el término perdone, el concepto del perdón es todavía muy lejano que nosotros lo podamos apropiar como tal, mientras no queramos, obviamente, porque este es el principio de la justicia restaurativa, ¿no? De la reconciliación, de reincorporarnos socialmente, ¿no? Y generalizar la violencia, verla desde este punto, tiene que implicar todos los puntos con los que nosotros nos tenemos que reconciliar, ¿no? Y partiendo de nosotros, ¿no? De la estructura familiar, del Estado, de la escuela, de todos los espacios en los cuales se generan situaciones de violencia, ¿no? Entonces, reconciliarnos y ser empáticos, trabajar con nuestra autorregulación emocional, construir nuestros propios elementos de felicidad. Yo creo que son algunos de los elementos que a nosotros nos permitirían, es más, voltear a ver con mayor
empatía, la exigencia de alguien, ¿no? Respecto a una sectorización de violencia, ¿no? Usted nos gustaría saber qué piensa, cómo cree que México podría detener o podría corregir toda la violencia que tiene. Sí, yo creo que el primer punto es la concientización, voltear a ver y saber qué está. Yo no puedo construir nada, no puedo corregir algo que yo no concientizo que existe, ¿no? Es como en la psicología, si no volteo a ver el problema y lo reconozco, pues entonces yo digo que todo está bien, ¿no? Entonces, en medida que nosotros veamos que este es el síntoma, lo reconozcamos como un síntoma de un problema más complejo, yo creo que vamos a empezar a tomar cartas en el asunto de manera más seria, ¿no? Uno. Dos, yo creo que las aulas, que era el objetivo, es el objetivo de Educapaz, que es el objetivo del Encuentro Nacional de Redes, las aulas son una cepa de cultivo para reducir ciertas actitudes, ¿no? Ciertas conductas, para concientizar, para empezar a cambiar el chip, para ser más humanitarios, para ser más humanistas, para ser más solidarios, para potencializar algunas situaciones dentro del aula que obviamente van a ser como detonantes en espacios afuera, ¿no? Allá se tocaba temas como la familia igual que aquí, ¿no? Que es como este núcleo social que se nos está yendo de las manos y bueno, acordábamos lo mismo, ¿no? Llegamos al mismo punto. Desafortunadamente en las aulas la familia queda lejana a nosotros. Aquí en INICES estamos formando pedagogos, estamos formando psicólogos y yo creo que si nuestros chicos que se están formando, perdón, empiezan a concientizar la necesidad de una sociedad de paz, ellos van a ser unos elementos repetidores en sus espacios a los que lleguen a laborar, ¿no? Y que sería parte de nuestro perfil de egreso, trabajar precisamente con esta línea de paz. ¿Podemos reducir en México? Sí, nos falta disposición, nos falta actitud, nos falta entender que violencia no se reduce con violencia, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo porque si nosotros nos vamos a nuestra propia historicidad, te lo decía hace un instante, somos un país altamente violento, pero nos podemos reprogramar. Podemos trabajar con otras cosas. México tiene muchas virtudes, tiene muchas bondades y yo creo que es momento de potencializarlas, ¿no? De quedarnos con la mejor versión de nosotros para construir una sociedad nueva, una sociedad que no repita errores que hemos cometido generaciones atrás, que no potencialice la parte más negativa, ¿no? Ahora, de la mano de todo esto, pues vienen programas sociales, vienen programas de la política pública, ¿no? Donde pues hay una necesidad y se tiene que volver a ver. Yo creo que es más el hecho de incorporar a los planes de estudio la educación socioemocional es una mirada que ya hubo de la parte oficial del Estado, donde dijo, necesitamos empezar a corregir desde una trinchera, ¿no? Y nuestra trinchera es la parte educativa y entonces tenemos una línea de formación socioemocional desde el preescolar hasta el bachillerato, ¿no? Porque necesitamos gente que trabaje con sus 5 dimensiones socioemocionales, ¿no? Autoconocimiento, autonomía, colaborativo, empatía, ¿no? Y que de pronto potencialice la autorregulación emocional, ¿no? Y que de pronto pueda potencializar la parte más positiva que tiene. Yo creo que si hay esta consigna, no nada más como una moda o no nada más como un está de tendencia, no es una tendencia, porque ahora son los términos, sino como un estilo de vida emocionalmente saludable, podemos reducir muchas situaciones, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a analizar cuál es la parte histórica que contextualiza a cada una de las cabezas de la gente que es altamente violenta o que encabeza una estructura, pues vamos a encontrar como trasfondo el desamor, la propia violencia, el abandono, y pues son situaciones que tienen que ver con el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces yo creo que trabajar con ello implicaría empezar a transformarnos, ¿no? Y que este primer intento es
precisamente en la parte educativa. Trabajarlo desde programas, tanto en la parte oficial como en programas laterales que potencialicen la mejor versión de la persona. La verdad nos gustaría también saber cuál entonces es con lo que usted se queda. ¿Qué se queda usted de aprendizaje, de experiencia? ¿Qué se queda? Ok, bueno, yo lo divido en dos. Mi experiencia como persona y mi experiencia como profesionista. Como persona me quedo con la calidez de la gente, con el amor que te comparten, con las experiencias maravillosas que viví, con la oportunidad de estar allí que no lo termino pagando con nada, ¿no? Y la posibilidad de crecimiento personal a partir de la experiencia de los otros, con el abrazo, con lo maravilloso que fue estar ahí, ¿no? Desde el momento en el que llegué a Cali, desde ese momento en el que llegué yo allá, bueno, es un crecimiento como persona, muchas cosas que fueron sucediendo y que dije, nunca me las hubiera imaginado, ¿qué aprendes de esto, no? Y como profesional hay un compromiso, me quedo con el compromiso de seguir trabajando. Encontré hace tiempo la línea en la que yo quería caminar y esto lo ratifica. Me quedo con el compromiso que hice con la gente de algunos de los espacios en Colombia para acompañar algunos proyectos, para trabajar con ellos, con la disponibilidad. Si tú dices, sí, bienvenido, yo hago trabajo, pues ahora es a trabajar, ¿no? Entonces hay proyectos, hay cosas muy padres que vienen, nos estaremos viendo el siguiente año por allá, en otro de los departamentos, no va a ser Cali, va a ser Tolima, y esperemos hacer un buen proyecto para poder estar por allá acompañándolos. Y bueno, pues que haya una invitación, ¿no? Verbalmente la hay. Gustó el trabajo que se llevó por allá, entonces verbalmente hay el espacio, pero bueno, pues ahora el compromiso es continuar, ¿no? Y no nada más eso, sino de aquello que uno vivió allá, de aquella experiencia, de todo lo que escuché, de todo lo que viví, de todo lo que pude compartir con mucha gente, pues ahora la idea es adaptar algo, implementar algo y empezar a hacer trabajo desde acá, ¿no? Desde la propia trinchera, no nada más así ya atesorarlo, sino ahora qué haces con todo eso, ¿no? Porque además es una bomba de información, de muchas cosas, de muchas situaciones que, digo, hace un par de días, por así plantearlo, ¿no? Hace una semana estaba yo allá, entonces, pues de pronto todavía no lo alcanzo a digerir, ¿no? Ya me senté a escribir, ya me senté a organizar cosas que se tienen que hacer, proyectos que hay que aterrizar, situaciones que se dan de manera lateral y que bueno, pues ahora hay mucho trabajo y sobre todo pues compartir, ¿no? Compartir sobre todo con mis alumnos en formación la experiencia y concientizarlos de la pasión por aquello que hagan, ¿no? Porque sin pasión no hay nada. Yo siempre les digo, en el aula les falta pasión y la pasión tiene que ver con que des todo, ¿no? Y con que digas, esto es el lugar en el que yo quiero estar, esto es lo que yo quiero hacer y lo que yo estoy haciendo en algún momento va a servir para alguien, ¿no? Le va a impactar a alguien y qué mejor que sea nuestro propio entorno. Con eso me quedo. Bueno, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo, por otorgarnos sus experiencias, porque además nosotros como universitarios pues estamos orgullosos de tener docentes que se preparan tanto y que además nos ayudan en nuestro propio crecimiento. Entonces, muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por permitir el espacio para compartir esta muy, muy grata experiencia y esperando que podamos hacer cosas que de pronto transformen el entorno en el que vivimos, que ese es el sentido de pronto de lo que tú dices, ¿no? De estarnos preparando, no para atesorarlo, sino para transformarnos. Muchas gracias. Perfecto.